Hola, estoy aquí todavía en San Salvador y con mi colega y amigo Carlos Serna, a quien le he pedido que otra vez me acompañe, como lo hicimos hace casi 2 años, para en esta ocasión comentar este video que ha sido el más visto en mi canal, que es la entrevista que le hicieron a Jung en 1960, que es una continuación sobre la famosa entrevista de la BBC donde le preguntaban si creía en Dios. Y él dijo: yo no creo en Dios, yo sé que Dios existe. Y en esta entrevista como que continúan con esa conversación. Bueno, y esa entrevista ya va a llegar, yo creo que este año, a los 2 millones de visualizaciones. Y ha tenido muchos comentarios y he querido también rescatar algunos comentarios y tal vez poder comentar a modo de amplificar o explicar modestamente lo que nosotros podemos entender. Carlos Serna que es psicólogo, como algunos de ustedes se recordarán, hizo su tesis también sobre la psicología de la religión desde el punto de vista de la psicología junguiana. Y no sé, ¿cuál era el título de tu tesis, Carlos? Simbología arquetípica del reino de Dios, enmarcado en el proceso de individuación. Perfecto. Sí. Entonces, me pareció que él tiene además que conoce muy bien la psicología analítica y tiene varios elementos que nos permiten enriquecer si se puede enriquecer la entrevista que le hicieron a Jung. Así que, sin más preámbulos, yo creo que vamos a comenzar leyendo algunos de sus comentarios y a partir de eso nosotros comentamos. El primero quizás es uno muy breve, de Ivonne Carrasco 4224, que dice: el miedo forma parte de la búsqueda hacia Dios mediante un instinto. La palabra llega transformada al verbo. Y esto es algo que yo por lo menos lo relacioné con el comienzo de la entrevista, cuando Jung dice, le preguntan que por qué tiene esa inscripción de vocatus ad que non vocatus Deus aderit, ¿no? Llamado o no llamado, Dios vendrá. Y él dice, bueno, porque en realidad la experiencia religiosa aparece en muchos lugares, ¿no? Y ahí empieza a hablar, sobre todo cuando el hombre o el ser humano se enfrenta al peligro, por ejemplo, o a un sufrimiento, ¿no? Cuando el ego, el yo, encuentra un límite, ¿no? Y ahí se empieza a desarrollar la conversación, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa famosa inscripción Jung la toma muy a pecho para él, ¿verdad? Tanto que la pone a la entrada de su casa, pero es una condición de una revelación que viene a través de procesos que él ha tenido, personales, científicos, familiares, y que al final lo confrontan con una trascendencia que a él, como científico, como psicólogo y como persona, se le reveló de una forma específica. Por eso es que me gusta en el comentario cuando hablan acerca del miedo o del instinto. Es decir, no hay nada más grande, y para los que han sido o conocen de religiones, ¿verdad?, que el profeta, el elegido, la persona que conduce, se tiene que enfrentar a esta deidad. Y lo hace con temor, lo hace con miedo, lo hace con reverencia por las consecuencias o las condiciones tan extremas en las cuales se pueden ver. Entonces es bueno saber que es cierto, puede ser que todos tengamos una noción de un Dios, pero la manera particular que cada quien va a asumir esa realidad va a ser diferente, porque hay desde una historia y una cultura, como también unas circunstancias muy específicas. Por ejemplo, lo que tú decías, en una crisis, en una situación que te reta, en una condición límite, incluso en una enfermedad o riesgo extremo. Entonces ahí puede ser que yo me acerco a esta trascendencia y digo, aquí estoy, Señor, ¿para qué?
Y el para qué es definitivo. O me encuentro y lucho como el héroe contra, por querer vencer, que eso está puesto en todos los libros sagrados y en todos los cuentos, leyendas de muchas culturas, o está para decir, haz tu voluntad, cualquiera que ésta sea. Entonces me gusta mucho este tema del instinto, del miedo, de la revelación. Sí, a mí también, fíjate que yo creo que cuando yo escuché esta entrevista, mucho antes de traducirla y hacerla para el video, para el canal, esto fue una de las cosas que más me gustó, porque es una forma de ver a Dios que no sé si es útil la palabra, pero es importante quizás, ¿no? Sí. Es decir, cuando uno cree que tiene la vida controlada, ¿no? O que lo ha planeado todo, viene algo que está fuera de tu control y te dice, no, ándate con calma, ¿no? Te enferma, o te trae un contratiempo, o te genera. Entonces, ahora que he estado pensando, que he estado viajando, por ejemplo, hay tantas cosas que pueden salir mal, ¿no? Y cuando tú emprendes un viaje tan largo como el que yo he hecho y tantas vueltas, llegué hace menos de una semana de Chile, ¿no? Y en Chile viajé también, y tú dices, bueno, en realidad hay hasta cierto punto que yo puedo planificar el viaje y el resto, ¿no? Sí, el resto en manos de quien queda, el destino, ¿verdad? La suerte, la divinidad. Es lo mismo que pasó con la pandemia, por ejemplo, el COVID-19. Cuando llega, para mí, las dos grandes revelaciones que yo tuve con esto es, no es cierto que la ciencia médica haya llegado a tal nivel que se creía depositaria de la vida del ser humano, porque no nos dio respuesta. A nivel mundial nadie supo explicar ni nos supieron decir bien ni qué era ni cómo la teníamos que atender la pandemia. Y dos, en el nivel de fe era, no estamos preparados, creíamos tener fe, pero tuvimos más miedo que fe. Y entonces la gente atemorizada se parapetó en sus casas, hizo una serie de rituales en el afán de poder librar el gran riesgo de perder la vida. Entonces en ese sentido estamos a veces solos frente al destino, frente a la vida, frente a la inmanencia, y solamente, como dice bien la gente creyente, y a veces muy sencillamente, a las manos de un Dios. Entonces yo creo que por ahí también hay que ir entendiendo. Claro, hay gente que frente a eso dice, yo no creo en Dios, ¿no? Y incluso hay algunos comentarios que dicen, bueno, en realidad mucha gente cuando se enfrenta a eso no invoca el nombre de Dios, ¿no? Sí, es cierto, pero a lo largo de la historia creo que el ser humano como género, ¿no? como raza, frente a esas situaciones, lo que ha predominado es que tiende hacia esto. Claro. Si bien hay individuos que no, que pueden encontrar tal vez cierta tranquilidad de otra forma, pero la condición humana en general ha tendido desde muy temprano, y sigue haciéndolo, a invocar el nombre de Dios, ¿no? Sí. Y yo creo que también aquí hay que decir para las personas que ven este video que no deberían de sentirse mal, tener culpa o un remordimiento por el hecho de no ser clásicos creyentes. O sea, el hecho que no invoque a Dios no quiere decir, como dice Jung, que Él no va a venir. Claro, o sea, Él va a llegar en algún momento, independientemente si yo lo acepte o no. Entonces hay que quitarnos un poquito este complejo de culpa que podemos tener porque no soy el clásico creyente que en las situaciones adversas de mi vida tenga que recurrir a un Dios. Pero lo que sí creo que también es importante es aquellos que lo viven o lo ven así,
están teniendo o haciendo uso desde su psique y su vivencia personal de energías muy poderosas que pueden ser curativas, ¿no? En alguna medida, si las podemos o las asumimos de la mejor forma, como también puede ser terrible, porque puede ser avasallante ese gran poder trascendente que yo no controlo, que dice que él me controla a mí y que al final yo no resuelvo, digamos, los grandes dilemas de mi existencia. Entonces yo lo puedo poner a un lado. Y el llamado Dios, cualquiera que sea la representación, la idea, el arquetipo que tengamos de él, nosotros no lo estamos tocando, no le estamos haciendo una injuria, no es una herejía por el hecho de que yo no recurro a invocar a Dios. Ahora, quienes lo hacen, ¿qué ganan? Claro. Son las dos, digamos, como vertientes, y las dos son permitidas como otras múltiples manifestaciones que la gente pueda tener. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de Dios porque sí, vuelve a aparecer más adelante. Ahora, quizás, esta conversación va siguiendo el curso de la entrevista, ¿no? Entonces, por eso va así, ¿no? Pero ¿qué hay? Empiezan a hablar luego de la religión, ¿no? Porque el entrevistador le dice, bueno, pero ¿a qué se refiere usted con religión? Y aquí, por ejemplo, Eduardo Bustos escribe, es muy interesante que Jung use la palabra religioso y no espiritual, que desde mi perspectiva refiere mejor a la dimensión a la que se refiere, distinguiéndola de la religiosidad institucional externa. Quizás en el alemán de la época no se utilizaban estas palabras de la misma forma o existirá otra razón, ¿no? Dice, agradezco Elsa Dalila Sierra 1126. Ayuda mucho en mi tercera juventud saber que la verdadera religión es parte de esas emociones. Esto hace que me guste más a mí misma, porque he abandonado la, entre comillas, religión con la que crecí ya hace mucho tiempo. Entonces, lo interesante, lo que podemos comentar aquí es por qué Jung, o más bien el hecho de que Jung aquí usa la religión en un sentido amplio de la palabra, no en un sentido de la religión institucionalizada, ¿no? Correcto. Sí, es decir, Jung prevé que la experiencia religiosa ha existido y existe y quizás existirá en todos los tiempos mientras la humanidad esté, ¿verdad? Entonces él prefiere llamar religioso porque él lo une a esta energía vital, a esto luminoso que nos dinamiza internamente para entender algunas situaciones que en la finitud o en la limitación del ser humano no se logran explicar. No todas tienen que ser por algo malo que me ocurre, sino que pueden ser las cosas cotidianas que yo las interpreto, las vivo, las integro de la mejor manera, sabiendo que hay internamente en mí un poder que en otro tiempo se llamó mágico, que en otro tiempo se pudo haber dicho dogmáticamente que era la creencia de una fe específica. No, esa energía, esa capacidad que todo ser humano tiene como para conectarse con esta fuerza, con esta condición de ir uno mismo también haciendo el trabajo que le toca como persona y no quedarnos solamente en cuestiones de jerarquías o tradicionales o la condición misma de la única fe que yo conocí o que otras personas comparten. No, se trata de la religión como un aspecto más bien abierto a la trascendencia, ¿verdad? Claro, sí, y yo creo que también es valioso porque Jung incluye lo religioso, digamos, incluye aspectos de lo religioso institucional, pero además otro tipo de experiencias más individuales, ¿no? Correcto. Pensemos que él, que era hijo de un pastor protestante, desde su probablemente pubertad dejó de ir a la iglesia, ¿no? Pero continuó teniendo experiencias tremendamente luminosas, digamos, que él la relacionaba con su experiencia de lo religioso, ¿no? Entonces, a eso se refiere
en ese contexto también surge eso, ¿no? Sí, y también era el conflicto grande que él tenía, como tú bien lo has dicho, su padre era un pastor protestante y él sentía que el papá estaba como frustrado, ¿verdad? Como pastor, porque era una fe o una religión un poco vacía. No lo veía que él como papá se realizaba. Entonces Jung tenía el conflicto de estar en conflicto con su papá, porque él no quería romper la dinámica buena de padre e hijo, ¿no? Pero creo que le pasó factura y obviamente después él tiene que recomponer todo esto en su tema muy personal y decir que el hecho de haber trascendido, digamos, esa situación lo llevó a una experiencia más amplia de la religión, que a él lo marcó terriblemente para poder realmente comprender cómo es la vivencia de la fe, de la religión, de los símbolos, de los arquetipos conectados con todo lo que tiene que ver con un ente que hemos llamado Dios, ¿no? Hay en esta parte de la entrevista una referencia al sentido, significado de la vida, ¿no? Porque le pregunta, bueno, pero se supone que esto tiene que tener, le pregunta, esta experiencia tiene que tener, aportar algún sentido o algún significado, ¿no? Y ahí es donde él menciona cómo él encuentra a los indios pueblos, donde esta gente, a diferencia del hombre blanco, le da sentido a su vida todos los días, ayudando al sol a salir, ¿no? Y eso creo que es tan importante en esta época, ¿no? Rescatar esa idea del sentido y el significado de la vida, que es algo que parece ser una epidemia más importante que la que acabamos de pasar, ¿no? Sí. Correcto, yo también creo de que la experiencia, digamos, de vivencia interna de fe te puede hacer, obviamente, una buena diferencia en tu estado de vida, o sea, tu bienestar, tu calidad de vida, pero cada quien lo va a vivir, lo va a asumir en unas condiciones específicas, o sea, no tiene por qué ser comparado el uno con el otro, no podemos saber si el amigo, la amiga, el familiar tiene una vivencia más reveladora de este ser y por tanto ellos son más plenos o son más efectivamente sanos, sino más bien cómo esa experiencia te encamina, haces un proceso para ir descubriendo de tu vida personal y de tu vida familiar o social cuáles son los retos, ¿no? Cuáles son las encrucijadas en que te vas a ver para poder solventar, digamos, con buen término la satisfacción que tienes de crecer. Y crecer hacia adentro, decía Jung, es siempre un reflejo que se crece hacia afuera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que él al romper un poco con lo tradicional, con esta fe encapsulada en religiones que le parecían ya muy vacías, muy áridas, lo llevó a él a plantearse y darnos un mundo un poco más amplio de la vivencia propiamente de la fe, ¿verdad? Bueno, sigamos con otro de sus comentarios. Dice Arva Spirit, dice, el individuo es el recipiente de la vida, entre comillas, el individuo es el recipiente de la vida, todo individuo es portador de la vida y la vida la llevan solamente los individuos. Eso es un sentido, en cambio millones de individuos son portadores de la vida. No está haciendo una referencia a algo que dice Jung, ¿no? Esa frase me llegó profundamente, dice Arva Spirit. La ciencia nos hace creer que los humanos somos una nada, un punto en un millón de galaxias y sistemas, pero realmente cada persona es única y somos vida. No somos nada, somos conciencia y portadores de vida. Me encantó. Sí, ¿no? Yo creo que a mí también esta es una de las cosas que me parecen bien valiosas de esta entrevista y del mensaje de Jung en esta época de su vida, ¿no? Es el valor de el individuo, no del individualismo, ¿no? Sino que el valor del individuo frente también un poco a lo que él veía en su época de los movimientos de masa, ¿no? Como
el capitalismo consumista por un lado y el comunismo estatista por otro, Sí. ¿no? Entonces, frente a estos dos polos que todavía están actuando, ¿no? en nuestra sociedad, lo que no logramos salir en algunas más que en otros, pero frente a esto es el valor él rescata el valor del individuo y del poder que no solo sobre uno mismo, sino que sobre primero nuestra familia y luego sobre incluso el entorno social más amplio, tiene el proceso de individuación, ¿no? Correcto. Yo también creo que el rescate de la persona humana, ¿verdad? Que a veces se había visto un poquito disminuido, cosificado a través de otros enfoques psicológicos o sociológicos, en Jung tomó una importancia muy fuerte, ¿verdad? Rescata a la persona, al individuo para potenciarlo, y en ese sentido, lo digo, lo puede volver más libre, ¿verdad? No tan atado solamente a condiciones externas de un sistema versus otro, porque en ambos sistemas las personas siguen siendo depositarias de vida, siguen siendo como esa vasija o como ese recipiente, como esa preforma que después él llamará arquetipo, en donde se vacía, y lo dice muy bonito allí, ¿verdad? Se vacía la vida, o sea, la persona es depositaria de la vida. Obviamente Jung estaba hablando con el tema de las personas que él no solo atendía como psicólogo, sino también de las experiencias ampliadas culturalmente en épocas tan diversas, y que rescataba que eso era un elemento que persistía en todo el tiempo de la humanidad, ¿verdad? Hoy podemos obviamente también decir, no solo los individuos son receptores de la vida, están los animales, la flora, ¿verdad? Todo lo que nos rodea es una parte de la vida que nosotros logramos percibir, entender y aprender a vivirla. Entonces eso es muy, muy bueno, y el comentario que hace la persona que lo escribió, pues refleja realmente cómo podemos nosotros dotarnos de vida a nuestra propia vida, porque al final ya la tenemos. Claro. Claro, bueno, es un elemento también en otra entrevista que presenté en el canal hace algunos meses. Jung hace énfasis en esto, ¿no? En la responsabilidad del individuo, en hacerse responsable, no pensar en que el otro tiene la responsabilidad, o el Estado, ¿no? o el presidente, ¿no? Sino que nosotros podemos hacer algo. Sí, yo creo que Jung rescata el hecho de que uno puede ser activo, participativo y protagónico en su propia vida como persona, pero que no quita ni evita el también serlo en el entorno en que uno reside. Se llame esto el espacio vital donde uno vive, el lugar donde uno trabaja, la sociedad en la que uno está colocado, el país o la región en la cual uno pues particularmente desarrolla la mayor cantidad de sus años de vida. Entonces cuando he protegido, he cuidado, he potenciado mi individualidad, puedo ir a apoyarme con otros para hacer lo que me toca hacer en el plano social, en el plano histórico, en el plano político, en el plano económico, en el plano de donde nosotros creemos que podemos dar ese aporte que permite ir creciendo, ¿verdad? Irnos transformando, ir sintiéndonos como autorrealizados, pero no es una cosa individual, ya pasa a ser una cosa más de grupo, más de sociedad, más de raza, si lo queremos ver así, ¿verdad? Y al final, pues, todo el entorno humano que está colocado en cualquier región del planeta. Y otra cosa que creo que también es importante o interesante pensar es que también es otra idea de Jung, ¿no? Es que este individuo, con esta conciencia que tiene, y para unir quizás dos ideas, ¿no? Este individuo con esta conciencia que tiene es capaz de ejercer esa conciencia para ver su propia sombra. Y en ese sentido trae luz al mundo, ¿no? Y en ese sentido, y de esa forma, su vida tiene un sentido también.
Es decir, en la medida en que yo sea capaz de ir descubriendo y haciendo consciente mi sombra y tratando de dosificarla o tratando de controlarla o de expresarla de maneras que son aceptables o humanizantes, es en esa medida que yo contribuyo a este mundo, y en ese sentido mi vida también tiene sentido, ¿no? Sí, yo creo que allí es importante cuando ya hablamos, digamos, en la persona misma, su máscara social, ¿verdad? Eso que Jung llamó precisamente persona, cómo esto nos permite ese intercambio desde la conciencia con un mundo que nos circunda y con un mundo interno que tenemos. Obviamente, digo, su complemento es esta sombra, todos la llevamos, son esas cosas que, digamos, yo las sé, pero la gente no las conoce de mí y que me constelizan a veces, no siempre para lo más positivo o prosocial, pero que son parte de mi realidad y que yo tengo que saber darle una concreción en la conciencia, porque eso neutraliza un poco el efecto negativo que de por sí ya tiene. Y entonces tengo que buscar maneras prosociales, cooperativas, incluso altruísticas, para poderla expresar sin generar consecuencias o daños primarios o secundarios en el entorno donde yo estoy. Lo que pasa es que eso nos sorprende a veces, o sea, el inconsciente nos lo tira prácticamente a nuestra cara y no hayamos qué hacer, y aquí es donde viene el conflicto y aquí es donde viene el dilema. O sea, esto también soy yo, y eso a nadie nos gusta, es más, nos incomoda, y tratamos de hacer ese proceso de quizás no expresarlo, exteriorizarlo, y si lo estoy reprimiendo va a parecer todavía mucho más grave y va a salir todavía más potenciado. Entonces sí es tratar de darle como un escape, de darle una realidad y que la conciencia vaya trabajando con ello. Recordemos que aquí el punto es que nuestro yo es realmente el enlace que permite que el inconsciente se pueda manifestar de la forma más propositiva posible. Aquí hay un, ¿cómo se llama esto? Un zanate que está cantando justo arriba de nosotros. ¿Qué nos querrá decir el zanate? Es como un cuervo, pero... Sí. Ok, dice, el tema aquí es creer, experimentar a Dios, ¿no? Creo en Dios, dice Gerarda Artega 5119. Creo en Dios, no creo, porque creer es dudar. Y yo estoy seguro que Dios está manifiesto en mí a través de mi poder interno. Algo que me mueve mis latidos del corazón sin direccionarlo. Sé que hay una energía universal que también influye. Entonces Dios está en todas partes. Eso es lo increíble. Gracias. Bueno, esta es, ¿no? el tipo de comentarios que se dan a partir de esta pregunta que le hacen a Jung, ¿no? Pero ¿usted cree o usted sabe, ¿no? Entonces le dices que Jung dice que yo no puedo creer, ¿no? A mí no me sirve creer, ¿no? No, dice, a mí no me sirve creer. La fe no era lo que veían su padre, lo que ya comentábamos. La fe no es. Además, yo como dice aquí Gerardo, creo que es, ¿no? Gerarda Arteaga 5119, él experimentaba a Dios en sus sueños, en el impulso a querer seguir una fantasía que era sacrílega, ¿no? Sin embargo, cuando la experimenta, siente una gran bendición. Sí, es un alivio. Un gran alivio y una gran bendición, como una experiencia luminosa propiamente tal, ¿no? Entonces él dice, a mí no me basta creer. Sí, el tema no está circunscrito a un dogma, no es una doctrina, es un conocimiento pleno
que te lleva a una cosa que te libera, que te posiciona mejor, porque también la experiencia, llamémoslo así, de fe de un Dios castrante, castigante, encolerizado, que hasta hace pocos años, ¿verdad?, la gente lo manejaba así, es avasallante también para la persona. O sea, es una realidad que te puede destruir. Y entonces no es la mejor forma de posicionar el yo sé que existe Dios. Eso es algo más trascendente a solo decir creo en Dios, ¿verdad? Saber que Dios está allí y que aparte de que aunque yo no lo viva como algo que sea de mi dogma de fe, es algo que me potencia y me posiciona en una condición de mejora para la vida. Aquí, en ese sentido, por ejemplo, Hillsong en español Lyrics dice, esto también es interesante, Dios me está empujando a dejar la adicción que me ha atormentado durante 13 años, sabiendo que Dios me está ayudando y fortaleciendo cada día, sabiendo que Él es fiel conmigo y ganaré esta batalla en el nombre de Jesucristo, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Cómo es lo que hablábamos, cómo esa experiencia de sentirse acompañado con Dios puede ayudarlo a uno a avanzar por momentos muy difíciles, ¿no? A veces es lo único que te ayuda para alguna gente, ¿no? Sí, estas crisis de la vida, estos enfrentamientos con el tema de la enfermedad, por ejemplo, el tema de pérdidas significativas de personas atravesando por duelos o pérdidas materiales y económicas, el tema del sinsentido de la vida, es tan importante el tener por lo menos esa pequeñita luz que cuidaba Jung, ¿verdad? Que decía, es la luz de la conciencia que va iluminando un mundo de oscuridad que los rodeaba. Entonces, en esa luz encontramos obviamente la potencialidad de asumir una fuerza mayor que me asegura que yo voy a salir avante. Es ese mito del héroe, ¿verdad? El héroe que se ve en contra de todo, la marea, el viento, los desastres, y sin embargo hay una confianza, que hay una fuerza que lo lleva a uno a trascender, a salir adelante, a vencer más allá de donde uno cree estar postrado. Claro, y eso, lo interesante de estas perspectivas basadas en la experiencia es que eso para muchas personas no viene de afuera, es parte de ti, está en ti. Esa es una fuerza que tú tienes que encontrar en ti, que es divina, o misteriosa, o es una fuerza espiritual, si tú quieres, pero que reside en ti y que es lo que te ayuda. En términos psicológicos es el arquetipo del self, ¿no? Que es lo que te ayuda a avanzar por estas vicisitudes, ¿no? O también otro arquetipo vinculado, como bien decía, es el arquetipo del héroe, que es quien te lleva por estas aventuras que finalmente tienen encuentran el tesoro. Y para terminar con estas referencias a este tema, digamos, me parece que es interesante también mencionar esta de Micaela Olivo 8132, que dice: primera vez que lo escucho y seguiré escuchándolo para aprender y no sentirme tan mal a veces por no ir a la iglesia. Pero es que no siento la necesidad de que Dios, Dios está conmigo y todas las noches le hablo y pido perdón por lo que haya hecho mal. Pero las religiones simplemente no les creo, ¿no? Y eso es lo que creo yo que también Jung percibía, ¿no? Que mucha gente se estaba alejando de la iglesia, pero eso no significaba que no podían tener una experiencia de lo religioso, y que es lo que hace referencia a Micaela. No se trata quizás de estar en templos, no se trata de estar en estructuras que hemos llamado iglesia, se trata de sentirnos parte de la vida vital de un ser divino que nos acompaña independientemente como nosotros seamos y lo que reconozcamos de bueno o de malo que tengamos nosotros, ¿verdad? Entonces, a la persona que lo ha escrito, entiendo muy bien el hecho de haberse alejado de lo que comúnmente llamamos una iglesia, que es un templo o una congregación
en la cual uno comparte supuestamente una fe, pero cómo descubre ella también que hacia adentro sigue morando un espíritu, que es realmente el templo, o sea, tu cuerpo, tu mente, tu vida es el templo de eso que llamamos Dios. Entonces ahí uno encuentra como la sensación de alivio, de decir, tan separado o separada no estoy de la vivencia de un ser divino. Y ese ser divino me entiende, me escucha, comprende, perdona o lo que yo necesito para seguir avanzando. Entonces yo creo que por ahí también hay que ir entendiendo las personas que se congregan, las personas que van a iglesias y templos, magníficos, siempre y cuando tengan esa fe, esa seguridad de saber que Dios allí adentro como afuera está siempre con uno. Y viene desde dentro, como tú bien lo decías, o sea, descubrir a Dios no me lo va a dar el entorno donde yo puedo ver como una manifestación de ese ente, ¿verdad? De todo lo que decimos creado o no por Él, pero está ahí. No, el Dios realmente es el que va hacia adentro y descubre uno ese poder, esa energía vital, independientemente cuál sea el nombre que le pongamos, que impulsa a vivir mejor, a crecer, a conocernos, a estar como en paz con ese entorno en el cual hoy uno vive, en esta encrucijada del tiempo y el espacio. Y después para los que creen en otros planos, pues obviamente seguirá de alguna manera. Bien, antes de pasar, es como somos dos psicólogos hablando de Dios, ¿no? Pero es decir, y creo que quizás esto lo debería haber dicho al principio, pero nosotros lo hacemos desde, estoy seguro que Carlos opina lo mismo, pero desde mucho respeto a todas las convicciones y a todas las religiones, Y ¿no? creo que también es importante que no estamos hablando de Dios desde la mirada de la teología, estamos hablando de la representación psíquica que hago de un Dios, es decir, cómo esa entidad, mi ser, mi mente, la interpreta y la vive, pero eso nada tiene que ver con el ente, digamos un poco como místico, etéreo, trascendente, eso ya es parte de otra condición y abordarlo desde la psicología es importante porque quieras o no es parte de la vivencia del ser humano, pero también parte de sus energías vitales. Entonces a partir de allí es en la psique donde vamos a poder nosotros entender cómo se revela esa idea arquetípica de un Dios. Claro, y eso, fíjate que es una de las cosas maravillosas de la psicología junguiana, porque en la psicología que predomina en la academia ahora Dios no existe, ¿no? Ajá. O sea, es solamente cogniciones, conducta, y eso es lo que predomina, ¿no? Pero todos nosotros sabemos si usted ha llegado a esta conversación, a este punto, que Dios, o la experiencia de Dios, es parte fundamental en el ser humano, en la psique del ser humano, y eso no aparece en la psicología, digamos, hegemónica actualmente. Entonces, eso fue una de las cosas que a mí me atrajo, de que habiendo yo siempre tenido una formación religiosa y unas experiencias espirituales, diría yo, aquí en Jung encuentro una psicología que toma en serio eso, ¿no? Y lo desarrolla. Pero bueno, para ir terminando, antes de terminar, claro, y a lo que tú hablabas ahora de esta más teológico, ¿no? Es del Dios intrapsíquico, porque el entrevistador le pregunta varias veces, bueno, pero ¿usted cree que existe algo más allá? Porque todo lo que usted me dice es psíquico, ¿no? Sí. Y Jung siempre como que está tratando de esquivarlo, ¿no? Y aquí dice Martín Díaz García 8010, dice, tan fácil que hubiera sido decir, sí, Dios es como una realidad, o más bien como la única realidad transpsíquica. Por cierto, esto es lo que asumen los musulmanes en su credo, pero volviendo, Jung proporcionó la única respuesta coherente con la honestidad e integridad de su vida profesional, y ello a pesar de que se le ha tachado de poco científico, y es que no sabemos realmente qué hay más allá de nuestros límites.
duélale a quien le duela. Después dice, conciencia Raizok. Muy bueno, muchas gracias. Las experiencias son solo psíquicas. Los sueños son deseos sin corajes. Dios es lo psíquico, Dios es lo psíquico, pregunta, ahí comienza el misterio, ¿no? Creo que Jung se abrió al misterio de la trascendencia, pero no lo podía encerrar en una declaración, o sea, no lo podía limitar. Eso es algo que escapa a las condiciones intelectivas del ser humano, que trasciende a aspectos de vivencia, de espiritualidades. Entonces yo creo que lo bonito es saber que nosotros podemos tener o no la experiencia de esta revelación llamada divina, pero que a partir de allí, ¿qué queremos construir con ella? O sea, o cómo esta cosa nos va a acompañar, ¿verdad? En este plano o en otro. Entonces, la psique es el punto exacto en donde eso se revela para algo. La pregunta para cada uno de nosotros es ¿para qué? ¿Qué queremos hacer con ello? Y teniendo la certeza que existe, que lo sé, que mi intelecto me lo confirma a diario, ¿cuál es el siguiente paso que yo tengo que dar en mi proceso individual, pero también social con esto? Entonces, creo que la psicología de Jung es rica, entre comillas, menos tradicionalmente científica como lo entendían antes, pero la vivencia es parte del ser humano. Entonces, hay ciencias que parecen ser como más puras o enfoques psicológicos que parecen estar más limitados, ¿verdad? Identificando cosas muy puntuales, pero que dejan por fuera todo este elemento que también acompaña esos procesos psíquicos, ¿no? O sea, la memoria, el raciocinio, el discernir cosas, el entender la intuición misma como Jung la expresaba, ¿no? ¿Por qué tengo la certeza que algo es cuando todavía no tengo los elementos racionales para poder decir es cierto? Entonces hay una parte como vocativa, es decir, el ser humano está lanzado hacia adelante, más que ir hacia atrás, hacia traumas, hacia condiciones que limitan. En la psicología de Jung esto es más prospectivo, es más positivo, es más a favor del ser humano integral. Sí, y planteando otra, o sea, viendo esta respuesta de Jung, de un poco distinto a lo que tú decías, o complementando desde otro lado lo que tú decías, Jung es bien interesante pensar contrastar más bien, lo que Jung dice respecto a Dios en su autobiografía, que la escribió más o menos un poco antes de esta entrevista, pero ya en sus últimos años, ¿no? Entonces, ahí él comienza diciendo, yo no pretendo que esta autobiografía sea objetiva o científica. Él dice, esta es mi historia y yo no puedo contarla más que subjetivamente. Y ahí él presenta sus convicciones respecto a Dios, ¿no? Personales, ¿no? Que le hacen también sentido a él y solo a él. Eso es bien interesante, ¿no? Es la parte, digamos, como, a ver, las cosas suceden, pero ¿cuál es la interpretación que yo le doy desde mi percepción? O sea, existencialmente, ¿qué ocurrió? Hubo un robo, sí, pero yo ¿cómo lo interpreté ese robo? Realmente fue que yo me vi privado de cosas, en riesgo de, etcétera. ¿Cuál es la interpretación que yo hago de la vivencia? Claro. Y eso da otro sentido a lo que cada quien puede vivir. Todos podíamos haber ido allí donde robaron o donde pasó algo que puso en riesgo o en peligro, pero cada quien le va a dar la interpretación de cómo lo vive. Y eso es lo bueno, digamos, desde la biografía de Jung, que él no pretende que sea como un vademecum o como un algo a seguir, ¿verdad? Ni un ejemplo, no, ni un ejemplo. O sea, él no se quiere poner como ejemplo de nada, él quiere contar sus propias vivencias, sus experiencias y cómo él las iba interpretando y cómo él les iba dando un significado de coherencia en toda su vida. Claro, exactamente. Y por otra parte el contraste está entre esa, que es algo muy subjetivo y personal y donde uno puede claramente ver cuáles eran las convicciones de Dios y sobre Dios y eso,
Entre paréntesis, en el canal hay una serie de videos sobre la autobiografía de Jung que yo se los recomiendo a quienes quieran leer, como acompañar la lectura, ¿no? Está ahí en mi canal. Contrastando eso, está esta otra entrevista que es al científico, ¿no? Y en esta entrevista él dice, bueno, yo como psicólogo y como científico no les voy a decir que hay algo más allá, porque yo no sé, yo no soy teólogo, ni quiero hacer teología, ni quiero hacer metafísica. Lo que en este momento quiero decir es, como psicólogo, es que todo lo que respecto a Dios yo siento, pienso y vivo, se da en mi psique, ¿no? Se da en mi psique, y más allá de eso yo no puedo decir. Sí, y además no podemos hablar de una vivencia que no hemos tenido, no hemos experimentado. Podemos tener avistamientos en sueños, en percepciones que se nos revelan, ¿verdad? En algunos insights que hacemos de caer en cuenta, esto es por esto, pero no podemos, y Jung, como buen científico, no podía hablar de algo que él no hubiese verificado, que él no hubiese vivido y que él no hubiese en cierta medida controlado para su experiencia y poderlo trasladar. Creo que eso a cada uno nos tocará en el momento en que continuemos al siguiente paso después de esta vida. Claro. Fíjate que en un libro que estoy leyendo ahora Jung dice que esta forma de entender estas fuerzas que orientan y hasta cierto punto determinan nuestra vida, ¿no? Y nuestra muerte. Eso es el mito personal, ¿no? Es decir, y mi mito no te sirve a ti. Sobre estas cuestiones tan trascendentes, tan importantes, cada persona ha de encontrar una respuesta que le haga sentido. Mucha gente utiliza como referencia lo que la religión institucionalizada ofrece. Y está bien, lo toma, lo procesa, y si le hace sentido, bueno, ese es su mito, ¿no? Siempre hay un poco de digestión, de todas maneras, que ocurre en eso, ¿no? Y otra gente no, dice, bueno, yo voy a buscar mis respuestas por otro lugar, y ese es su mito, ¿no? Sí. Y esa es la labor en buena parte también de la vida, ¿no? Yo creo que el reto grande que todos tenemos es iniciar nuestro propio proceso de individuación, haciendo que ese mito se concretice, buscando realmente aquellos elementos que le den sentido a la autorrealización personal, que para eso hemos venido a este mundo, a este plano, y que con eso también contribuyamos a que otros lo hagan, aunque no sea yo el referente, ni modelo, ni mi experiencia sea la que la gente deba de seguir porque es la mejor. No, al contrario, es reconocer que el otro tiene su propio proceso, que lo va realizando, que en algunas medidas unos van más adelante que otros y que toma una variedad y diversidad que es una riqueza. O sea, eso es una cosa muy propositiva. Entonces, aquellos que sienten que no han comenzado o que están entretenidos en algo, es porque la psique también les está pidiendo un tiempo para poder avanzar y seguir. Y entonces en ese momento en uno siente que hay como un desierto o como que uno está dando la vuelta en el mismo punto y no avanza, ahí se están gestando cosas que todavía no se revelan para continuar. Pero una vez trascendido ese punto, uno ya no vuelve a ser el mismo de antes. Está siendo un poquito mejor, y por mejor no quiero decir bueno, es decir, has trascendido, te has vencido en algo, te has mejorado en algo, te has cualificado en algo. Yo creo que por ahí te has cuestionado, sí, has debatido y te has confrontado y también has rechazado un montón de cosas que no van a ser en tu vida y en tu experiencia el camino a seguir para conseguir, o sea, para lograr ese mito realizado. Bueno, para ir terminando, yo creo que, no sé si quisiera hacer una reflexión así como más general respecto a este tema. A mí me parece que lo importante de esto es considerar estas cuestiones, ¿no?
la consideración de estas cuestiones, no en un sentido metafísico, por supuesto, a quienes les interesa ese área, por supuesto, la filosofía y la metafísica y la teología, pero desde el punto de vista psicológico, traer esas cuestiones a nuestra vida. Cómo estas ideas de Dios, de la trascendencia, del sufrimiento, de la muerte, de el otro, mi relación con el otro, las dificultades de mi relación con el otro, cómo eso se encarnan en mi vida, en mi propio proceso de individuación. Estas grandes preguntas que son las que nos conducen al ser humano tienen que también de alguna forma pasar por nosotros. Y eso implica, por una parte, tomar estas preguntas que son universales, pero por otra parte, tomar nuestra experiencia en serio. Es decir, lo que nosotros podamos aportar no es algo banal, no es algo... ¿Quién soy yo para pensar estas cosas? Estas experiencias son fundamentales en el sentido en que para mí me ayudan a construir mi mito personal y en ese sentido también contribuyen a la sociedad. Sí, yo también quisiera aportar adicionalmente que esto es un tema que se vuelve educativo. ¿Y educativo en qué sentido? No tengo que venir a generar este mito solo desde lo malo o lo carente o lo difícil que puede ser mi existencia por lo que ha pasado en mi historia biográfica personal. Al contrario, en la psicología de Jung hay una cosa que es muy rica y muy buena, que lo puedes hacer sin tener la necesidad. O sea, es una cosa que es del día a día, es esa gente que está permanentemente haciendo siempre su esfuerzo diario por vencerse a sí misma y por ser mejor persona para ellas y para otros. Pero también hay personas que tienen la gran oportunidad que van a hacer su proceso cuando viene una cosa que es adversa, una cosa que te obstaculiza realizarte, que te obstaculiza concretizar tu mito personal. Y es ahí donde muchos recurren sanamente a un aspecto psicoterapéutico, en donde con ayuda de otra persona tú vas haciendo concreción eso, porque en ese momento la energía vital de alguien formado y entrenado te sirve como un referente para rescatar tus propias fuerzas, ahí donde uno cree que ya no hay camino que hacer. Yo creo que los dos aspectos, ¿verdad? Vamos a tener un momento en donde la gente de forma quizás un poco así automática, un poco más libre, va a poder hacer estos caminos, ¿verdad? Para encontrarse a sí misma, para trascenderse a sí misma, y en otro momento recurrirá a apoyos, ¿verdad? En algún caso con algún psicólogo, con algún psiquiatra, pero también con referentes, ¿verdad? Apoyos del entorno que se tienen, que pueden ser familiares o no, para esto. Estupendo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. Espero que les parezca interesante a las personas que la encuentran aquí en el canal o a las personas que están suscritas. Te agradezco mucho y bueno, la próxima vez que venga, que no sé cuándo será, a San Salvador, podemos hacer otro video por aquí. Hoy estamos aquí en el Jardín Botánico, un lugar muy lindo. Esto era un volcán, ¿no? Sí, era un volcán, un cráter volcánico. Así que desde un lugar muy bonito, desde San Salvador, les agradezco por acompañarnos hasta aquí y eso, ya saben. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, también por la oportunidad, por permitirme estar con las personas que siguen tu canal. Igual los invito, ¿verdad? Como dicen, a suscribirse, a darle un me gusta, a apoyar el canal desde como ustedes lo digan. Los comentarios son siempre bienvenidos, pero también hay apoyos económicos que se requieren para que estas cosas
haya más gente que las conozca, ¿verdad? Que compartan el video si les ha gustado, que lo comenten en su casa, en su trabajo, con la gente que son referencia para ustedes y obviamente a seguir, ¿verdad? Jun siempre dice para adelante, nunca para atrás, ni para tomar impulso. Gracias, Carlos. Ok, con gusto.